Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Hoy vamos a ver nuestro tema del día de hoy y queremos hablar de la relación que todos los que hemos creído en Jesucristo debemos aprender a relacionarnos con nuestro Dios, con nosotros mismos y con nuestro Padre. Y para que esa relación sea correcta como Dios la demanda, como Dios nos la pide en su palabra, todos dice la palabra en Efesios capítulo 5 y el verso 18. Lo voy a leer para que podamos ver que es el Señor el que nos pide que hagamos debemos todos someternos a esto que el Señor nos pide. Efesios capítulo 5 y el verso 18 dice esto: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y venimos a ser sus hijos, el regalo que Dios nos ha dado y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Pero ahora el Señor, nuestro Padre, quiere que el Espíritu Santo llene nuestro ser. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos llena? Nosotros somos llenos de lo que recibimos del exterior. Si alguien se pone a mirar algo, a escuchar algo, a aprender algo, todo eso va ingresando a su mente y lo siente, lo piensa, le genera pensamientos, deseos, toma decisiones y llega a palabras y acciones. Todo eso es el efecto de que se abrió a una información. Entonces la persona se llena de lo que recibe. Así también en las cosas de Dios. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque para que se manifieste la vida del Espíritu Santo en nosotros, para que se logre ver esa vida que el Espíritu Santo quiere producir a través de nosotros, tiene que uno ser lleno del Espíritu. Entonces hoy vamos a hablar de esto que el Señor dice, que quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo, para que cuando lo seamos, lleguemos a tener la vida, como dice aquí en el verso 19, una persona que está llena del Espíritu Santo, su manera de hablar dice que las personas hablan con quien habla, dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiere decir que la persona, cuando se va llenando de la palabra de Dios, empieza a abundar en su vocabulario la misma palabra, empieza a darle gracias a Dios, empieza a cantar a Dios. Está saliendo ahora de lo que ya está abundando en la vida de esa persona. Y esto es el deseo de Dios para todos los que hemos creído en Jesucristo. Dios nos manda entonces que seamos llenos, pero también quiere que andemos o que seamos guiados o enseñados a vivir, a relacionarnos por medio del Espíritu Santo y que ya no complazcamos los deseos de nuestra carne. El Espíritu Santo es la clave. Solo si el Espíritu Santo llega a abundar en nosotros, me refiero a que fluya la vida del Espíritu Santo, que son sus frutos, en nosotros, y entonces nuestra vida, nuestras palabras, nuestra conducta es cambiada. Y cuando el Espíritu Santo fluye, lo que hace es que se da una lucha adentro del ser de cada persona. Hay una lucha. Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar el vaso, las obras de la carne empiezan a disminuir al grado que llegan a ser anuladas completamente. Esa es una batalla que se da. Le voy a leer en Gálatas capítulo 5 y el verso 16 y 17 y vamos a ver cómo esto es una verdad en cada persona. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vive, habla, actúa, piensa, haz, todo lo que tiene que ser, todo lo que hacemos de palabra, de hecho, tiene que ser movido por el Espíritu Santo conforme a sus frutos. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se da esa batalla en nosotros. Por ejemplo, antes que nosotros tuviéramos a Cristo en nuestros corazones,
que lo hubiéramos recibido como nuestro Salvador, vivíamos motivados por la vida de la carne, quiere decir la vida de pecado. No podíamos parar de hacer el mal. Venía un pensamiento malo y la persona lo obedecíamos eso, o el pensamiento malo se quedaba por mucho tiempo, o no abríamos a informaciones que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces cuando hablábamos, cuando hacíamos, fluía aquello que recibíamos en nuestras pláticas, en nuestras acciones, se manifestaba el efecto de aquello que habíamos recibido, de aquello que nosotros nos habíamos abierto a esa información, y esa información es la que producía los efectos en nuestra conducta. Por eso es que se da una batalla. Aunque ya estamos en Jesús, esa batalla continúa y va a continuar siempre. Por eso es que el Espíritu Santo vino a quedarse. Jesús no lo envió nada más a cumplir temporalmente, sino que Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él estará con vosotros para siempre. Y entonces debemos entender que el Espíritu Santo está con nosotros siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Y por eso Dios dice, anden en el Espíritu. Quiere decir, actúen en obediencia al Espíritu Santo. Dejen que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten a través de su vida, a través de sus acciones, para que tengamos la vida que Dios quiere darnos aquí en la tierra. Dios quiere que vivamos aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Es algo maravilloso lo que desea Dios. ¿Cómo podemos vivir en la tierra como que estuviéramos en el cielo? En el cielo quiero decirle que no hay maldad. En el cielo no hay injusticias, en el cielo no hay robos, en el cielo no hay toda la vida que nosotros vemos aquí, el odio, las maldiciones, no existe eso allá. Pero ¿por qué aquí existe eso? En la tierra. Pero Dios nos envió a Cristo primero para perdonarnos y luego nos envía el Espíritu Santo y lo deja en nosotros, dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo establezca la vida de Dios como es en el cielo, aquí en nuestras personas, aunque hay maldad en derredor nuestro. Por eso que la función del Espíritu Santo, cuando los frutos fluyen, los frutos del Espíritu Santo fluyen, lo que hacen los frutos es que matan, quiero decir, no dejan que los frutos de la carne se manifiesten. Por ejemplo, si una persona lo hacen enojar, un creyente lo hacen enojar, pero que está lleno del Espíritu Santo, la persona se puede enojar. Y lo normal, lo común sin el Espíritu Santo es que la persona maldiga y que golpee y que haga muchas cosas. Pero cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, aunque lo provocan y le hacen cosas, la persona a pesar de eso no maldice. ¿Quién es el que está haciendo eso? No es la persona, es el Espíritu Santo fluyendo, controlando y dándole dominio propio. Más adelante vamos a hablar de los frutos en sí, cómo operan cada uno de los frutos y que podamos nosotros ser conscientes. El propósito de Dios es que la vida de Dios, como en el cielo, sea aquí en nosotros en la tierra. ¿Podemos vivir aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo? Es una pregunta y la respuesta es sí, si le dejamos y entendemos que el Espíritu Santo debe llenar nuestras vidas, sí se puede vivir. Quiero decir que podemos amar y podemos perdonar en la tierra, y a pesar que las circunstancias o la conducta que nos rodeare de otras vidas, si aún no cambiare, si el Espíritu Santo nos llena, no nos destruyen, no nos amargan la vida, no nos afectan, a pesar de que la conducta de los que estén en derredor no sean como se supone debieran ser. Así que es una maravilla que el Espíritu Santo esté con nosotros. La palabra dice, voy a leerle ahora el verso 17 de Gálatas 5, el verso 17, porque el deseo de la carne, el deseo de pecar en nosotros, en nuestras almas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. El Espíritu quiere la vida de Dios en la persona, pero la carne quiere la vida de maldad y de pecado que hay ahí. Entonces se da una lucha entre ambos dentro de nosotros, y nosotros sentimos esta vida,
por un lado, Dios quiere que hagamos lo recto, pero por el otro lado, deseamos el mal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una batalla entre lo que es el Espíritu Santo y queriendo libertar al alma que está afectada por el enemigo. Es el enemigo el que ha ensuciado y engañado nuestra alma. Y un alma, aunque está en Cristo, si no se llena del Espíritu Santo, esa alma va a estar sucia toda su vida. Puede, por ejemplo, el no perdonar es mugre, es sucio, viene del enemigo. El no perdonar, el maldecir, el envidia, la ira, ¿cómo se llama? Los chismes, todo eso es basura que está en el alma puesta por el enemigo. Y entonces esa vida, que aunque ha aceptado a Jesús, pero es una vida sucia. Así que puede haber que hay creyentes que están en Cristo, pero por no entender lo que les causa esas cosas, entonces ellos no saben cómo quitárselo de sus vidas. Y es con el Espíritu Santo y con los frutos. Y sus frutos son los que hace posible que la vida que teníamos antes en Cristo sea como digo, controlada o siendo anulada cada vez más. Entre más usted entiende la palabra de Dios, entre más conoce la voluntad del Señor y se somete a lo que dice el Señor, su vida va teniendo un cambio maravilloso. Se ve claramente cuando una vida está sometiéndose al Señor, porque los frutos del Espíritu Santo fluyen cuando la persona se relaciona con los que le rodean. Voy a leer el verso 19 al 21 ahora, Gálatas 5, del 19 al 21, porque me interesa que usted pueda oír qué es lo que el Espíritu Santo, cuando fluye, qué es lo que el Espíritu Santo mata o trata de desaparecer de la conducta del creyente. Estas son las obras de la carne. Note lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, quiere decir cosas sucias, palabras sucias. Lascivia, mirar con codiciar a una vida sexualmente. Idolatría, crearse imágenes de lo que uno piensa que es Dios, pero no es Dios. Hechicerías, la gente que consulta o que van y que les preparen hechizos para que según su buena suerte. Esas son obras de la carne, motivadas por demonios. Todo esto es motivado por los demonios. Enemistades, cuando las gentes son muy dadas a causar pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, que herejía es algo que la persona recibe, aunque es una mentira, pero lo recibe como una verdad. Esa es una herejía. Le enseñan algo y la persona, aunque ve en la Biblia que eso es contrario, sin embargo acepta aquella mentira como verdad. Eso es una herejía. Esas provienen de la obra de la carne y las produce el enemigo. Y también dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, para que pare esa forma de vida. Y que al parar esa forma de vida por el Espíritu Santo y sus frutos, entonces vamos a heredar el reino de Dios. El reino de Dios, ¿en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios, uno piensa que es en el cielo, y es cierto. Pero el reino de Dios, si ustedes se recuerdan, el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo es que el reino de Dios se implanta en nosotros? ¿Cómo es que tú sabes que Dios está reinando en tu persona? Que tiene control de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, de tus deseos. ¿Cómo tú sabes que Dios verdaderamente está reinando en ti? Ahora, no en el cielo, aquí y ahora. Porque Él dijo que venga tu reino aquí a la tierra, a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo sabemos eso? El reino de Dios
algunas gentes pueden pensar que yo voy a estar dentro del reino de Dios cuando tenga muchos carros, cuando tenga mucho dinero. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Si usted está dentro del reino de Dios, es porque ha parado todas las obras de la carne en su persona. Pero si no ha parado las obras de la carne, usted, mire, no tendrá. Las obras de la carne son pecado. Entonces quiere decir, no tendrá paz. Y sus acciones no serán rectas porque está haciendo el mal. Y tampoco tendrá gozo del Espíritu Santo porque la paz, la justicia y el gozo son frutos del Espíritu Santo. Y cuando una persona se va por las obras de la carne, no está en obediencia al Espíritu Santo y por lo tanto en su persona, en su interior, la persona no siente paz y no tiene gozo. Tampoco justicia porque anda haciendo el mal. Entonces, pero si ya es un hijo de Dios, claro, y aceptó a Jesús. Pero después que acepta a Jesús, tiene que entender que el Señor nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted se va llenando? La palabra de Dios es la que nos va iluminando. Entre más usted lee, más va entendiendo y más va conociendo la voluntad de Dios y usted podrá obedecer cada día mejor al Señor. Y el reino de Dios se empezará a implantar y a manifestar en su vida al relacionarse con los demás. Así que ese es lo que Dios nos manda que hagamos. Ahora, ya leí las obras de la carne. Ahora quiero leer los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Las obras de la carne nos quieren seducir al mal, pero los frutos del Espíritu Santo vienen y matan, no dejan que lo malo fluya y entonces en lugar de maldecir, ahora bendecimos. En lugar de odiar, ahora perdonamos. Esa es la obra de los frutos del Espíritu Santo. Entonces ahora en lugar de estar haciendo el mal intencionalmente a alguien, con intención, ya no lo vamos a hacer, ahora vamos a tratar de hacerle bien a esa persona. Es una vida distinta. Eso es cuando el reino de Dios ya está en nosotros. Recuerde que el reino de Dios, me gustaría que lo entienda. El reino de Dios no es comida o bebida. El reino de Dios es justicia, que quiere decir que hace lo recto, lo que dice Dios. Y si hace lo recto, entonces tendrá paz con Dios, porque no habrá hecho lo malo. Y tercero, tendrá gozo. Esas tres virtudes usted le informan a usted si usted está en obediencia al Señor y que el Espíritu Santo está fluyendo. Cuando fluye siempre va a hacer lo justo, lo recto. Entonces si hace lo justo va a tener paz y si tiene estas dos primeras va a también tener gozo en su vida. Y eso es el reino de Dios adentro de su persona. Aunque por fuera los demás no cambien, eso no importa. Dios no lo ha mandado a usted a cambiar a nadie, ni a mí, a cambiar a ninguna persona. Yo no puedo forzar la voluntad de nadie. Cada persona decide. Pero sí puedo tomar decisiones respecto a mí. Si Dios me dice que me llene del Espíritu Santo, es mi deber obedecerlo porque Él quiere darme una vida que es diferente a la que he vivido. Ahora quiero la vida de Dios en mi vida, aquí en la tierra, como es en el cielo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Cuando me lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno? Cuando empiezo a leer y a conocer más su palabra, empiezo a llenarme más. Recuerde que la palabra leerla nos da entendimiento, conocimiento. Y entonces podemos decidir, yo estaba haciendo esto malo, pero ahora dice Dios que haga esto correcto. Por ejemplo, si antes maldecía porque alguien me caía mal y le decía cosas malas, entonces dice Dios que yo no maldiga, sino que tengo que bendecirlo. Padre, por favor, perdóneme por haber maldecido a tal vida y por favor le pido que me perdone y que por favor lo ayude y que lo bendiga también a él del entendimiento. Entonces, en vez de maldecirlo, ahora le pedí a Dios por él. Eso es justicia ante Dios. Eso me trae paz con Dios porque no hice algo malo que ofendió la voluntad de Dios y también me da gozo. Entonces esa es la vida que es la vida del Espíritu. Cuando fluyen los frutos del Espíritu Santo, hermanos amados, Dios nos libera de la vida de la carne. La vida de la carne es la vida miserable.
es vivir una vida miserable, una vida de pobreza espiritual, hermano, donde solo hay maldad, solo hay odio, solo hay celos, ira, no, mentira. Es una vida, hermano, en la oscuridad. Pero Cristo vino para darnos una nueva vida, y esa nueva vida es la vida abundante del Espíritu. Por eso te animo que leas mucho la palabra de Dios para que conozcas la voluntad de Dios y puedas entrar más rápido a la vida y para que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora quiero leerte lo que son los frutos del Espíritu Santo para que los conozcamos. En Gálatas capítulo 5 y el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estos frutos del Espíritu Santo no hay ley. Si usted fluye con los frutos del Espíritu Santo, nadie le va a decir que ¿por qué está haciendo tal cosa? O no va a venir una autoridad y decir no haga tal cosa, porque son obras correctas, son cosas honestas. Nadie lo va a golpear porque usted está haciendo lo recto. No hay ley que condene los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Por eso es hermoso lo que Dios nos da aquí. En el verso 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando viene la vida abundante del Espíritu y dejamos fluir al Espíritu Santo con sus frutos, lo que hace es que los frutos de la carne se apagan, ya no complacemos. Si me dice miente, eso es una obra de la carne, me dice miente, el Espíritu Santo no, dijo di la verdad. Entonces la verdad aplasta o apaga la mentira. Y la vida, la acción misma, la vida es la acción que hacemos, la palabra que hablamos, todo lo que hacemos, eso es la vida. Entonces cuando me dice, di la verdad, ese es el fruto del Espíritu Santo y estoy hablando lo recto, y entonces el Espíritu Santo es el que apaga esa obra mala. ¿Y qué pasa? Que viene a mi persona, se establece el reino de Dios, que es justicia, hice lo recto, tengo paz con Dios porque no hice lo malo, y tercero, tengo gozo. Eso es el reino de Dios en la tierra, en mi vida. Por ahora usted no puede implantar el reino de Dios, como digo, no, por eso es que no podemos forzar. Tienes que tener esto. Si la persona decide no hacerlo, es su decisión. Pero aprendamos algo. No porque los demás no quieran, yo me voy a conformar a la decisión de los demás. Esto es una decisión personal, mis hermanos. Tú no debieras exponer tu forma de vida, que tienes el derecho a tener una vida aquí en la tierra como que estuvieras en el cielo. Tienes el derecho porque estás en Cristo y está Dios te pone esto delante de ti. Si tú quieres tener la vida de Dios como es en el cielo, aquí en la tierra, solo debes ser lleno del Espíritu Santo y aprender su palabra y dejar vivir esto, que fluyan los frutos del Espíritu Santo y tendrás la vida del cielo aquí en la tierra en tu propia vida. Y no debemos permitir que porque fulano dice o que sutano dice o que la gente de alrededor tienen otras opiniones. Hermano, cada persona tiene sus propias decisiones. Es un individuo y cada uno tiene el derecho de decidir y optar por lo que cada uno decida. Pero una cosa yo he hecho y he decidido, que la opinión de las personas alrededor de mí nada tienen que ver con lo que yo escojo. Yo anhelo y decido y me decido por la vida de Dios. Lo que Dios me manda, que el Espíritu Santo llene mi vida y que Él controle todos mis actos. Eso es lo que yo quiero. No debo permitir que la opinión de las personas o de cualquier información que llegara del exterior hacia mí cambien lo que Dios tiene preparado para mí. Es una decisión personal. Yo decido por lo que Dios quiere y yo acepto esto. ¿Se lleno del Espíritu? Sí, Señor. ¿Cómo me lleno? Leyendo la palabra, orando, alabando al Señor y sirviendo, dejando fluir los frutos del Espíritu Santo cada vez que nos relacionamos. Eso es así como nuestra vida, la vida de Dios en la tierra se implanta en nosotros. Ahora, estos son los frutos del Espíritu Santo y estos frutos deben fluir cada vez que nos relacionamos. Mire, hermano, nosotros cuando nos relacionamos,
nos relacionamos con tres partes. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nosotros somos trinos. Dios nos creó trinos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ok. Y nosotros debemos aprender a relacionarnos correctamente con las tres partes. Debemos aprender a relacionarnos con Dios correctamente. Debemos aprender a relacionarnos con nosotros mismos correctamente. Y debemos aprender a relacionarnos con nuestro prójimo correctamente. Nadie en toda esta tierra, en todo el mundo, nadie ha aprendido esto más que Jesús logró. Solo Jesús creció normal. De ahí en fuera todos pecamos. Y como todos pecamos, se desordenó todo este orden que Dios nos había dado primero. El pecado nos causó todo esto. Mas ahora en Cristo, cuando recibimos a Jesús, nos sella con el Espíritu Santo y ahora está en nosotros, y el Espíritu Santo es el encargado de arreglar todo ese desorden, ese caos que hay en nuestro interior, y empieza a poner las cosas como deben, nos empieza a enseñar cómo relacionarnos con Dios, nos enseña que Dios es Espíritu. Y qué bueno que nos enseñe, porque antes, por ejemplo, uno pensaba que Dios solamente estaba en un espacio, y que teníamos que ir a ese lugar específicamente, porque si no estábamos ahí, entonces no podíamos arreglar nada con Dios. No, Dios es espíritu, Dios es omnipresente, Dios está donde estamos. Así que la relación con Dios debe ser arreglada. ¿Y quién la arregla? El Espíritu Santo nos revela cómo es Dios. Y entonces nos podemos acercar a Él a través de los frutos del Espíritu Santo, y entonces tendremos una relación correcta con Dios. ¿Qué frutos necesitamos para relacionarnos correctamente con Dios? Lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es fe. Dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y fe es creer en algo que tus sentidos naturales no ven, sino que lo crees en tu corazón. Tú crees que Dios es real. Eso es fe. Tú crees en Dios, y porque crees en Dios y tienes seguridad en tu corazón que Dios es real, entonces tu fe te lleva a Dios y tocas a Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Como fruto te estás relacionando con Él, y este fruto lo cultivas entre más hablas con el Señor, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, más convicción tienes, más seguridad tienes de relacionarte con Él. Y entonces tu vida adquiere más solidez, más estabilidad. Te empiezas a transformar en un ser más estable, menos emocional y más entendido que emocional. Entonces puedes tolerar o soportar, puedes soportar mejor las circunstancias, aún las que son adversas, las puedes soportar más, porque ya no confías en ti, sino confías en Dios. ¿Por qué? ¿Por cuál fruto? Por medio del fruto de la fe. Eso te lo da el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos situaciones así, siempre vamos con Dios, siempre tiene que ser el primer fruto es fe, por la fe. Segundo, cuando nos acercamos correctamente con Dios y llegamos con Él, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con Dios? Una vez que ya nos conectamos con Él, es pedir perdón para que tengamos paz. Tú crees que está ahí, entonces ya le pides perdón y Dios te perdona. Dice en 1 Juan, dice que si confesamos nuestros pecados al Señor Jesús, Él es fiel y justo y nos perdona todos nuestros pecados. ¿Qué tenemos después que pedimos perdón? Tenemos la paz de Dios. Entonces tú sientes eso. Eso es real. Ese es el reino. Y luego que tenemos eso, el tercer fruto es la fidelidad. Tenemos que ser fieles. Dios es fiel, pero nosotros tenemos que aprender a serle fieles. Si uno no aprende a ser fiel a Dios, uno anda tocando muchas cosas que no son Dios. Por eso las personas, cuando no crecen en estas cosas, aunque son hijos de Dios, son muy infieles a Dios. ¿Por qué? Porque no saben cómo ser fieles. Así que, hermanos, en otro estudio vamos a hablar específicamente ya de los frutos, específicamente cada uno, para que podamos entender más con la palabra de Dios. Así que para relacionarnos correctamente con Dios son tres frutos del Espíritu Santo: fe, paz y fidelidad. Deben estar en nosotros para que tengamos una relación correcta con Dios.
Nuestra parte necesita, nuestro espíritu necesita relacionarse con Dios, porque si no se relaciona con Dios, entonces esa parte de nuestro espíritu toca otras cosas que nosotros pensamos que es Dios. Y por eso hay tanta idolatría. Porque nuestro espíritu es natural, ese es su deber, conectarnos con algo que no vemos. Esa es la función del espíritu. Tocar a algo de donde nos sostenemos cuando tenemos problemas es con el espíritu y ¡pum!, nos agarramos de algo que no vemos pero que creemos en ello. Entonces, cuando la persona no conoce los frutos del Espíritu Santo, por eso es que mucha gente en los problemas, mire lo que se hace. Y hermanos míos, yo hice esto también porque no conocía la palabra de Dios. Yo también le hacía promesas a que nuestros papás nos enseñaron muchas cosas y nos decían que tal santo hacía tal cosa y que tal santo. Yo tenía muchas ideas de esas porque me las transmitieron, pero nunca me enseñaron con la Biblia, solo me lo decían. Y yo también seguí esos principios. ¿Y qué pasó? Me apoyaba cuando tenía problemas, yo me agarraba de eso. ¿Y qué pasaba? Creaba lazos con esas cosas. Y resulta que creyendo que era Dios, la palabra dice que son demonios. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven una vida que tienen una religión, tienen una forma de creer, pero su vida sigue en caos. Aunque dicen que tienen una fe, pero ve, la vida que tienen es la vida de la carne. No es la vida que está en el cielo, aquí en la tierra. No es el reino de Dios. Aunque tienen una fe, no está reinando Jesús. Siguen viviendo por las obras de la carne, porque el diablo nunca los va a liberar de las obras de la carne. Las obras de la carne solo las puede matar el Espíritu Santo con sus frutos. Sí, por eso es que nosotros debemos aprender a relacionarnos con Dios. Aprendamos para que no ofendamos a Dios y que verdaderamente nuestra relación con Él sea correcta. Tenga fe, cuando hable con Él, crea. Luego haga paz con Dios. ¿Peca? ¿Yo peco? Sí, reconozca. Si pequé, pues pequé y le pido que me perdone para que haga paz. Por eso está Jesús a la diestra del Padre, para perdonar nuestros pecados y que no se rompa la conexión con Dios. El pecado rompe eso, pero si venimos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y entonces cuando nos perdona, nosotros le agradecemos y entonces por gratitud, por agradecimiento, empezamos a ser fieles al Señor. Ahí tu vida se empieza a establecer más sólida y el reino de Dios en tu vida se empieza a implantar aquí en la tierra. Entonces tus actos que empiezas a hacer, aunque las circunstancias no son como tú quisieras, sin embargo los actos que tú haces ya no son como eran antes. En lugar de maldecir, ahora puedes decir, no lo voy a maldecir. Padre, perdóneme y perdona esta vida. Esa es la vida de Dios aquí en la tierra, en tu persona. Dios quiere implantar el reino de Dios en cada uno de nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo. Ahora, eso es para relacionarnos con Dios, pero tenemos una segunda parte con la que nos debemos relacionar y aprender a relacionarnos correctamente. Es relacionarnos con nosotros mismos. Hermanos míos, en esta área, muchas veces, la verdad nadie nos ha enseñado estas cosas, o por lo menos yo no he tenido mucha luz sobre esto. Todos los frutos del Espíritu Santo fluyen por el Espíritu Santo. Pero si usted, como persona, no quiere que fluyan, usted puede parar al Espíritu Santo o dejarlo fluir. Es una decisión personal. Por eso le decía, la vida que usted tenga en Cristo ahora no es por lo que los demás dicen o lo que están haciendo. Es algo personal. Si usted deja si usted no quiere que el Espíritu Santo fluya, usted nada más haga el mal y no haga el bien que el Espíritu Santo le dice, y estará lleno de la vida de la carne. Y aunque está en Cristo, ya aceptó a Jesús, su vida tendrá dolor y mucha desdicha. ¿Por qué? Porque no se ha sometido a lo que Dios dice, que el Espíritu Santo debe ser quien guíe y que dejar fluir los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el fluir del Espíritu, para que, por ejemplo, hablando de la relación conmigo mismo, hay circunstancias en la vida diaria que de repente nos ponen tristes porque no salen las cosas como quisimos y de repente eso nos entristece.
Le pregunto a usted, ¿le gustaría estar triste todo el resto de su vida hasta el último día que va a vivir? ¿Hasta el último respiro quisiera estar triste toda su vida? ¿O podría optar, en lugar de seguir triste toda la vida, optar por tener gozo? ¿Qué puedo hacer entonces si aquella situación no se arregló? Y eso está así. Yo no voy a seguir con eso, no me gusta esa condición, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tenga gozo. ¿Y quién tiene el gozo? El Espíritu Santo. Entonces yo decido quitar eso, dejar de, ya, si no se arregló, pues no se arregló, pero yo no voy a vivir así, yo prefiero tener gozo y decido darle lugar al Espíritu Santo y decido que el gozo llene mi corazón. Es una opción, uno decide. La vida que tienes, tú la has decidido. No es un accidente, cada uno ha decidido lo que tenemos. Ese es uno de los frutos para que te relaciones bien contigo mismo, es el gozo. El segundo es mansedumbre y el tercero es dominio propio. Estos tres son para proteger nuestro carácter personal. Cuando tú quieres tener una vida limpia, tú quieres crecer, tú quieres ser feliz en tu ser interior, quieres estar feliz contigo mismo, entonces deja que fluya el Espíritu Santo y que te dé gozo, que te haga manso. Manso quiere decir una persona que tiene entendimiento. Una persona que no tiene entendimiento es iracunda, es incendiable, se prende por nada. Pero cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a fundirte en la palabra, a orar, a pedirle a Dios la vida del Espíritu en ti, te da mansedumbre. La mansedumbre es el resultado de un entendimiento amplio del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando entiendes así, te haces más sereno. Pero esa serenidad que se ve manifestada en la acción es el resultado de tu entendimiento. Eso es. Por eso es que entre más entiendas, más felicidad puedes tener tú en tu ser. Ahora, y el tercer fruto es el dominio propio. El dominio propio es el que te da la opción para que tú tomes lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Dijo, hay una parte en Deuteronomio que el Señor dijo, yo te pongo el bien y el mal delante de ti. Y Él dice, escoge el bien, nos sugiere que escojamos el bien, pero hay gente que escoge el mal, esa es su decisión de la persona. Entre perdonar y no perdonar, ¿qué es lo que usted optaría si pretende ser feliz? Si quisiera ser feliz debería perdonar, pero es que me dijo y me hizo, considere esto, si no perdona, no podrá ser feliz. No se escapará de estar pensando siempre el mal acerca de aquella persona. Estará preso, estará amargo, amargado, sufriendo y va a hacer sufrir a los que están alrededor porque esa amargura se la transmite no solo a su persona interna, pero también a los con quien se relaciona. Les amarga la vida. Hermanos míos, esa no es la vida del Espíritu, esa no es la vida del cielo en la tierra. No es lo que dijo Dios. Dios dijo, venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en nuestra vida aquí en la tierra. Dejemos que el Espíritu Santo fluya y tendremos la vida del cielo en la tierra en nosotros. Ok, entonces 3 frutos del Espíritu que son para cultivar nuestro ser, nuestro carácter, el gozo, la mansedumbre y el dominio propio. El tercer punto con que tenemos que aprender a relacionarnos correctamente por el Espíritu Santo es con nuestro prójimo. Alguien que está cercano o con quien nos relacionamos, hablando con personas. Debemos aprender a relacionarnos. Ok, para relacionarnos con ellos hay 3 frutos del Espíritu Santo. 1 es paciencia, 2, benignidad y 3, bondad. Estos 3 frutos son necesarios para tener una relación correcta con el prójimo. Si no dejamos fluir estos 3 frutos, cuando nos relacionamos con el prójimo, los 3 o uno de los 3 por lo menos,
entonces nuestra relación con la persona habrá sido lastimada, habrá sido dañada. Pensamos mal, lo criticamos adentro de nosotros, dijimos muchas cosas en nuestros pensamientos acerca de la persona. ¿Ve? Nos relacionamos con ella y cuando nos venimos más sucios. No llegamos sucios cuando iniciamos la relación con ellos, pero cuando empezamos a ver su comportamiento, empezamos a pensar mal de la persona. Empezamos a decir cosas malas en el corazón. La Biblia dice eso. Nosotros decimos cosas adentro, pero con la boca le decimos que todo está bien. ¿Ve? ¿Quién está sucio? La persona sigue como está. Pero ¿quién se ensució? Pues el que está pensando esto. Esa no es la vida del cielo en la tierra. Esa es la vida de la carne. Esa es la forma común de vida de quienes no tienen a Jesús. Así vive la gente que no tiene a Jesús. Por eso están amargos. Por eso viven feo. No, ojalá que nomás fuera con los vecinos allá lejos. A veces es con la pareja. A veces es entre hermanos. A veces entre padres e hijos. Sí, a veces es contra uno mismo. A veces uno piensa mal de uno mismo. Imagínense qué vida es esa. Imaginen nada más, comprenda esto. Quiero decir, ¿qué vida es esa? Es un martirio vivir de esa manera. Por eso el Señor nos dice que tenemos que aprender a relacionarnos correctamente. Quiero avanzar. Para que vivamos esta vida debemos cultivar, si son frutos debemos cultivarlos, quiere decir practicarlos conscientemente, no son accidentes. Uno decir voy a estar con tal persona y como ya conozco la relación que he tenido previa, voy a ir preparado para dejar fluir este fruto, porque este es el que no tengo que dejar fluir, porque si no lo dejo fluir entonces me va a cambiar mi conducta o no sé qué puede pasar. Entonces yo tengo que decir cuando esté ahí voy a actuar así, dejar que el Espíritu Santo fluya. ¿Verdad? El Espíritu Santo me va a dar lo que necesito para relacionarme con Él. Quiero aclarar esto. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, todos son amor. Solo que se manifiestan en diferentes virtudes. Uno es paciencia, el otro es benignidad, el otro es bondad. Pero todos son amor. Todo es amor. Manifestados en diferentes formas, pero es amor. ¿Para qué? Para que nuestra relación sea correcta. Para eso es que es así. Ok, entonces cada vez que nos relacionamos debemos dejar fluir los frutos del Espíritu Santo. Para si nos relacionamos con Dios tienen que ser 3: la fe, la paz y la fidelidad. Cuando nos relacionamos con nosotros mismos debe ser el gozo, la mansedumbre y el dominio propio. Y cuando nos relacionamos con el prójimo es la paciencia, la benignidad y la bondad. El Señor nos manda que seamos conscientes que todas las virtudes del Señor, todas las virtudes son amor. Para que usted sepa cuando verdaderamente está en amor. Si usted conoce todas las virtudes y están fluyendo, usted sabrá que está en amor. Y si usted está fluyendo en el amor, Dios está con usted. No, a lo mejor Dios está ahí. Es Dios el que está fluyendo a través de usted, porque eso no es humano. Ese es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él está fluyendo. Él es el que conecta. Él es el amor mismo. El amor es Dios. Es Dios el vínculo perfecto, el que permite, el que puede relacionarnos, unirnos. Es Dios. No hay forma de unirnos con los demás si no está Dios en medio. Si no está el amor, es imposible estar en vínculo, unidos, en concordia, en paz. No hay paz si no hay amor. No hay paz. Porque el resultado de la paz es el amor, porque el amor arregla, perdona, solventa cualquier situación. Es como cuando una persona tiene amor, es como que tiene dinero.
y es muy rico. Cualquier necesidad que se le presente tiene con qué pagar. Pero cuando una persona no tiene amor, está tan miserable que una mirada no la puede pasar por alto. Una crítica no la puede pasar por alto. La gente dice, oh, es que esa persona es muy, ¿cómo la llaman? Que es muy fuerte. Dice, la gente llama fuerte a lo que es débil ante Dios. Una persona que no soporta es tan frágil, tan débil, que no puede perdonar, que no puede arreglar, porque le falta el medio. ¿Y qué es el medio que necesita? Amor. Pero para que fluya el amor tiene que entender. Por eso le digo, por favor, esto tiene que leer y que Dios nos ayude a todos. Entonces, los frutos del Espíritu son virtudes. Y una virtud es algo que se tiene que practicar, que se cultiva. Si usted lo practica, usted se puede hacer diestro en una área. Y entre más práctica, más experto será en ello. Y tendrá obras más excelentes cada vez, acciones más correctas cada vez. Si cultiva los frutos, si cultiva las virtudes, en eso se transforman los que se ejercitan en las virtudes. Sus acciones cada vez son más correctas, más excelentes, más firmes. Su carácter cambia, se solidifica, se hace sólido y es feliz. Eso es la maravilla. Así que debemos dejarnos que el Espíritu Santo nos llene. Voy a leerle en Romanos para que usted vea lo que hacen los frutos del Espíritu Santo, qué hacen en la vida de la persona. Romanos 8, el verso 13 dice esto: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué hacen los frutos del Espíritu Santo? Matan las obras de la carne en su persona. Si no entiende esto y no deja fluir conscientemente, usted no podrá vivir la vida del cielo aquí en la tierra, mi hermano. Tiene que entender esto para que él fluya. El Espíritu Santo tiene la misión de liberar nuestras almas de todas las obras de la carne. Esa es su misión del Espíritu Santo, salvar nuestra alma de toda esa basura que el diablo ha puesto ahí. Dejemos que el Espíritu Santo fluya para que nuestra vida cambie, podamos ser felices, podamos obedecer a Dios aquí en la tierra como que estuviéramos en el cielo. En Romanos capítulo 12 y el verso 17 dice esto: los frutos del Espíritu Santo, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El Espíritu Santo siempre está listo para operar en justicia, para hacer el bien. Nunca jamás el Espíritu Santo va a tomar venganza o va a hacer el mal. Nunca, nunca es el Espíritu Santo. Esas son obras de la carne, cuando las venganzas y el odio y todo aquello es obra de la carne. Ahora, en el verso 12:21 de Romanos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto, hermanos amados, son los frutos del Espíritu Santo. Dejémoslos fluir cada vez que nos relacionamos, porque si no los dejamos fluir, entonces la maldad va a fluir por nosotros y vamos a relacionarnos mal con quien nos estamos relacionando. Si no fluye el amor manifestado en esas virtudes, entonces estaremos cometiendo actos injustos y estaremos pecando y obviamente no tendremos justicia, no tendremos paz ni gozo y estaremos, aunque ya recibimos a Jesús, viviendo una vida aparente, como que sí somos, pero realmente usted sabe que no. Usted sabe que adentro tiene odio, que tiene envidia, que tiene celos, que tiene todo aquello. Eso no es la vida del Espíritu Santo. Esa no es la vida que Dios quiere para sus hijos. Esa es la vida de la carne. ¿Qué tiene que hacer? Llenarse del Espíritu Santo. Voy a leer un poquito más. Colosenses capítulo 3, el verso 12. Dice la palabra del Señor. 3:12 de Colosenses.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El verso 14. Y sobre todas estas cosas, sobre todas esas cosas que nos ofenden o los ofendemos, sobre todo ello, el 14 dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo lo que la gente puede hacernos o decirnos o nosotros le hagamos, ponte el vestido del amor. Y con el amor, hermano, todos aquellos reclamos, todo, cuando fluye el amor, apaga todas las obras de la carne. Y puedes vivir la vida de Dios aquí en la tierra, en tu vida, todos los días, si tú decides hacerlo. Recuerda que esto no lo va a decir los que están al lado, es tu decisión. Y el Dios te dice, sé lleno, vístete del amor, y entonces tendrás la vida que tú quieres. Todos debemos cultivar los frutos, quiere decir practicar los frutos, cuando nos relacionamos con los demás. Note esto, si no tenemos amor a Dios, no tenemos amor. Y sin amor, nada somos. Y aunque diéramos todos nuestros bienes para ayudar a alguien, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. La vida sin amor es inútil, es vacía, es sin sentido. La vida sin amor es una frustración continua y puede irse por años. Puede ser que empieza desde la niñez, adolescencia, juventud, adultos, hasta ancianos. Vidas perdidas dentro del odio, de la envidia, de todas las obras de la carne. Cuando Dios nos ofrece a través de Jesús su perdón y su bendito Espíritu Santo, listo para que fluyan sus frutos. Es la decisión personal. El Señor dijo, dejen que fluya mi Espíritu Santo. Le voy a leer 1 Corintios capítulo 13 y el verso 1 al 3 para mostrar lo que le acabo de decir aquí en la palabra. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Ve? Vidas preparadas, capacitados para vencer, para triunfar en la vida mientras estamos en el cuerpo, lograr grandes éxitos temporales, materiales. Pero si no logra hacer todo por amor, habrá sido inútil al final. En el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos míos, vivir sin amor es vivir en la miseria. Quiero decirle que nos podemos llenar de amor. Y recuerde que cuando nos relacionamos con Dios es en el Espíritu, es por fe. Si usted no tiene amor, pídale amor. Dios no se va a enojar que le pida cuanto necesite. Llénese de tanto amor hasta que llegue y pueda amar aún a aquellos que lo odian. Hasta que verdaderamente dentro de su corazón sienta paz. Cuando usted piensa en el que no le quiere y pierde la paz, pídale a Dios amor porque no tiene amor, por eso le duele tanto. Porque no tiene cómo pagar esa ofensa. Necesitamos amor. Si carece de amor, Dios es el recurso.
Dios tiene tanto amor. Si le pedimos, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. En el verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es orgulloso, presumido. El amor no se envanece, quiere decir, siempre hace el bien. Mire, cuando la persona no conoce mucho esto, si alguien le dijo, yo voy a hacer tal cosa por ti, pero si hizo algo contrario a lo que quería, si ya no, ahora ya no es su amigo, ahora ya no le va a hacer el bien que le dijo que le haría. Ve, el amor se envaneció, ya no hizo la obra que se supone dijo que iba a hacer. El amor no se envanece, el amor hace bien siempre. Dios siempre hace el bien. Dios es amor. El verso 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no mantiene el rencor, la falta de perdón. Ese no es el amor, esa es la carne. Dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos míos, sin el amor estaría la persona sentenciada a vivir en este tiempo en su cuerpo y hasta aún cuando salga de su cuerpo sería infeliz desde ahora y por la eternidad. Cuando Dios nos da su palabra y nos enseña cómo llenarnos de amor, solo tiene que aceptarlo y decirle, Señor, perdóname porque he vivido ignorante de su voluntad. Quiero aprender. Empiece a leer la palabra y usted podrá, el Espíritu Santo le irá revelando la voluntad de Dios y procure obedecer a Dios. Según Efesios 5:18, sea lleno del Espíritu Santo. Se llena, entre más lee la palabra, más va a tener, y de repente, cuando ya está lleno, cuando un vaso ya está lleno, solo habla de lo que ha metido. Mientras usted no hable lo que usted ha leído, significa que todavía no está lleno del Espíritu. Cuando usted habla y salen otras cosas que no es esto, significa que todavía no está lleno. Debe ser más lleno. Siga llenando, siga metiendo hasta que eso salga naturalmente. Y entonces su vida, hermanos, deje fluir el Espíritu, los frutos y usted va a ser feliz. Que Dios me lo bendiga y que la paz del Señor esté con usted. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.